Buongiorno, bonjour, good morning. Eh, ¿Cómo están? Mi nombre Hola, Germán. buenas. ¿Puedes alejarte más de la cámara? Es que no vemos bien la... Gracias. Es mi primera vez haciendo esto. Eh, y mi seña, Germán, ¿listo? Es supuestamente por la sonrisa que me bautizaron. Entonces, bienvenidos. Este es un espacio del Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital. Para todos. Los invito a seguirlos en las redes sociales, en Facebook. Acá está, digamos, toda la información. Yo que soy más viejito tengo Facebook, pero también está en Instagram. Y ahí ustedes pueden guiarse de todos estos eventos. Incluso después de esta charla virtual tendremos más talleres en la sede de San Luis. Entonces, todos muy invitados. Incluso a las 12 se viene, digamos, unos espacios de inclusión de otras temáticas a través de las lenguas extranjeras. Y pues la invitación es para todos que asistan, es totalmente abierto. Y también a que sigan las redes sociales de nuestro instituto, el de la Universidad Distrital. Entonces, muchas gracias. Procedemos entonces así con nuestro evento de hoy, nuestra em, charla, formación de profesores en didáctica de la lengua de señas colombiana como factor de inclusión. ¿Listo? Em, pues tenemos el gran honor de tener a la maestra Dora Inés Calderón, doctora de la Universidad del Valle, es profesora de la Universidad Distrital, también coordinadora del programa Acacia y es una persona muy importante, digamos, en el desarrollo de estas dinámicas de profesionalización y de mejoramiento de la didáctica en todo el espacio de la lengua de señas colombiana. Entonces, ella muy amablemente nos abre este espacio. Nosotros estamos intentando generar unos espacios de enseñanza de lengua de señas colombiana en el instituto y pues esto hace parte de toda la sensibilización necesaria para ustedes, ¿listo? Para que puedan, para que se pueda entender por qué es tan importante, por qué se deben haber estos cursos. Y no siendo más, los vuelvo a invitar a seguir las redes sociales y a escuchar a la maestra Dora. Entonces, no le quito más tiempo, maestra, y bienvenida. Muchas gracias, Germán, y todas las personas que asisten a este evento tan importante, tan hermoso que hace Lilud anualmente, que es la Semana del Plurilingüismo. Me voy a permitir compartir pantalla para presentarles lo que les he preparado el día de hoy. ¿Ya ven mi pantalla? ¿Ya se ve la pantalla? Aún no, maestra. No, aún no. Entonces hice algo que no era. Ah, no le dije todavía. Perdón. Oh, Dios. ¿Qué hice? No sé qué hice. No sé cómo devolverme, no veo. Ah, ya. Perdón. ¿Ahora sí ven mi pantalla? Ahora Sí, ya sí. se ve. Sí, señor. Listo. Entonces vamos a empezar. Como lo decía el profesor Germán, soy Dora Inés Calderón. Soy coordinadora del módulo Cultiva del Centro Acacia de la Universidad Distrital. Y venimos trabajando hace muchos años, varios años, en temas de comprender, investigar, estudiar los factores que implican el obstáculo para que todas las personas, cualquiera sea su condición, puedan acceder a la educación. Hemos hecho distintas acciones. El año pasado creo que presenté algunas acciones. Hoy vamos a hablar de la formación de profesores en didáctica de la lengua de señas colombiana como factor de inclusión. Hay tres pilares para esta reflexión que ustedes las verán obvias
por el título de la conferencia. Un pilar es la inclusión educativa. Entonces, si estamos hablando de inclusión, yo creo que eso no es ajeno para ninguno de las personas que componen este auditorio. Hoy se habla de inclusión educativa. Hace varios años, digamos que organizaciones internacionales como la UNESCO, como la OEI, las políticas de educación en el mundo claman por la inclusión educativa. Nos hemos dado cuenta de que personas que tienen algún tipo de vulnerabilidad tienen dificultades para acceder a la educación, y el gran reto que nos ponemos mundialmente y localmente es la inclusión educativa, que significa, grosso modo, una educación para todos, cualquiera sea su condición, que no dejemos atrás ninguna persona por la condición que tenga, y que la educación fundamentalmente no es un lujo, es un derecho. Entonces, en ese contexto está la presentación que estamos proponiendo el día de hoy. El otro factor es la formación de profesores. La formación de profesores, no necesariamente en el campo del lenguaje y de las lenguas, es un gran problema para la educación. Es decir, consideramos que hay una deuda histórica en la formación de profesores. Faltan aspectos, falta considerar aspectos en la formación de profesores, y siempre diremos que formar bien a un profesor es garantizar, perdón que estoy con gripa, es garantizar en un gran porcentaje una calidad en la educación. Los profesores necesitan formación pedagógica y didáctica. Los profesores deben ser intelectuales. Como intelectuales necesitan ser formados y continuar esa formación. El otro gran pilar es la lengua de señas colombiana. La lengua de señas colombiana, las lenguas de señas en general, son las lenguas de la comunidad sorda en el mundo, y cada una de ellas adquiere una especificidad por su país. Por ejemplo, nosotros tenemos lengua de señas colombiana. Entonces, la lengua de señas es una lengua, o las lenguas de señas son lenguas en todo el sentido de la palabra. Hay quienes a veces lo dudan, hay quienes la ven como, por ser visogestual, la ven como un código simplemente y no como una lengua. La lengua de señas tiene funciones totales de lengua, tanto para la comunicación formal como para lo no formal, para aprender, para interactuar, para crear, para la vida en general. Entonces, esos son los tres pilares de la reflexión. En la Universidad Distrital hemos hecho en ese contexto acciones, muchas acciones, varias acciones. Voy a mencionar, aquí me quedó mal numerado, pero ustedes me disculpan. Voy a mencionar 4, y de esas 4 me voy a concentrar en la cuarta. La Universidad Distrital ha avanzado en la formación de personas sordas, particularmente en la Facultad de Ciencias y Educación, en pregrado y en posgrados. Yo particularmente he sido partícipe de la experiencia de formar personas sordas en el nivel de maestría, y a la fecha tenemos 4 magísteres en educación graduados. Para eso la universidad ha tenido que hacer ajustes razonables, ha tenido que involucrar y contratar los intérpretes. Hemos hecho un trabajo muy interesante que ustedes lo pueden ver en el repositorio de la biblioteca, un desarrollo de vocabulario académico en lengua de señas colombiana. Cada vez que llegan personas sordas y se hace un trabajo con estas personas sordas en la orientación de sus trabajos de maestría o de pregrado, en fin, se intenta ir compilando vocabulario académico para enriquecer ese que ya tenemos y que está a disposición de las personas sordas que van llegando a la universidad. También hemos hecho una generación de cursos en lengua de señas colombiana para estudiantes de la Facultad de Ciencias y Educación y de la universidad. Estos cursos los hemos podido articular en el contexto de las electivas
de que los estudiantes cuenten con esa posibilidad de ir aprendiendo lengua de señas colombiana, los estudiantes que van a ser profesores, que van a llegar a las aulas, que van a tener probablemente integrados en sus aulas estudiantes sordos. La tercera acción es una propuesta de curso de lengua de señas colombiana para Lilud. Se espera el lanzamiento de ese curso en el 2025. Este es un trabajo que se viene haciendo hace varios años y que le da a Lilud un lugar muy preponderante en el contexto nacional de los institutos de lenguas. Sería el primer instituto de lenguas que incorpora la lengua de señas colombiana como una lengua más que puede ser enseñada en el instituto. El curso ya está diseñado, estamos en los últimos aspectos de la consolidación administrativa, de la gestión, en fin. Pero el ILUD próximamente va a ofrecer cursos de lengua de señas colombiana para las personas que quieren aprender lengua de señas colombiana. Y la cuarta, me disculpan ahí la nomenclatura, la cuarta acción por ahora es el diseño de un curso de didáctica de la lengua de señas colombiana como L2. Me voy a concentrar en esa acción. Las otras acciones pueden tener otro espacio. El año pasado creo que hice una presentación un poquito orientada a las otras acciones. Entonces, recuerden que se llama formar profesores de lengua de señas colombiana como factor de inclusión. ¿Por qué vamos a decir que sí es un factor de inclusión? Les voy a presentar primero el contexto de la propuesta del curso. Hay tres aspectos de contexto que le dan fuerza, fortaleza y fundamento a esta propuesta. Uno es la investigación en educación. Desde el año más o menos 2006, distintos grupos de investigación de la Facultad de Ciencias y Educación, como GIPLIN, que es mi grupo, Crisálida, Literatura, Comunicación y Educación y otros, se han interesado por investigar factores que inciden en la posibilidad de una educación para todos y con todos. De este proceso han surgido proyectos como un proyecto que se hizo entre 2011 y 2015, el proyecto Alternativa, fue un proyecto Unión Europea con la participación de 15 países más y que dejó como un gran resultado la red alternativa y múltiples recursos, como por ejemplo libros de referentes curriculares para la formación de profesores en y para la diversidad. Entonces, van siendo acciones que consolidan esta idea de formar para todos y con todos. El programa IDET Colciencias, que es un programa que se hizo entre 2015 y 2018, es un programa que ayudó a consolidar las propuestas pedagógicas y didácticas orientadas a la formación de poblaciones vulnerables, a la formación de profesores para formar poblaciones vulnerables, personas sordas, personas ciegas, personas con otras lenguas, en fin. Y el proyecto Acacia Erasmus+, que dejó como resultado los centros Acacia. La Universidad Distrital tiene el Centro Acacia y hay otras 7 universidades de América Latina que tienen centros Acacia. Eso en términos de investigación, y hay mucho material que todos ustedes pueden tener gratuitamente, consultar, bajar, en fin. Como acciones curriculares en la Facultad de Ciencias y Educación, se han realizado acciones orientadas a proponer formas de articulación entre elementos para la formación de profesores y para la diversidad y lograr hacer propuestas concretas. Entonces, esto llevó a la creación del proyecto inicialmente llamado NES, Necesidades Educativas Especiales, hoy NEIS, proyecto de nuevas experiencias incluyentes y solidarias, y se propone al ILUD
Esa es una acción de esas acciones curriculares y se le propone al ILUD el curso en lengua de señas colombiana. Esas dos son acciones curriculares. Hay currículos ya para estas dos acciones, hay propuestas, hay un sistema de, para el caso de NEIS, un sistema de asignaturas obligatorias y de asignaturas selectivas orientadas a este tema de la inclusión, de la vulnerabilidad y de las poblaciones diversas. Y el curso de lengua de señas colombiana del ILU, pues ya se los he mencionado. Otro contexto de la propuesta son las acciones políticas. Entre las acciones políticas está que la Universidad Distrital, también con participación de estos grupos que les menciono, desarrolló y adoptó una política institucional de educación superior incluyente de la y accesible de la Universidad Distrital. Esto se logró después de un camino largo en un acuerdo, en el acuerdo 008 del 20 de abril del 2023. ¿Eso qué quiere decir? Yo se los pongo así como una información, pero eso es un hito institucional porque la universidad tiene política de educación superior incluyente y accesible. Y bajo esa política se pueden realizar múltiples acciones más y se cobijan las anteriores y se pueden cobijar nuevas acciones porque hay política. Y también está el reconocimiento de políticas lingüísticas. Este tema es muy importante, no lo voy a desarrollar aquí, pero es muy importante porque es que la política lingüística es una decisión de los estados y de los gobiernos sobre la protección y el fomento y el uso de las lenguas. Esto con arreglo a criterios políticos, culturales y educativos. Por ejemplo, cuando la Constitución colombiana declara que somos un país pluricultural, plurilingüístico, esta es una acción política de reconocimiento de los estados sobre la multiplicidad de lenguas y el respeto por esas lenguas. Frente a esto hay que decir que las lenguas de señas han sido históricamente minorizadas. No son minoritarias porque la cantidad de personas sordas siempre será menor a la cantidad de la población en general, por eso sería minoritaria, pero no es el término al que yo me hago referencia, esa minorizada, es decir, ha sido vista como una lengua de menor jerarquía. En ese sentido, se requiere trabajar en toda la comunidad sorda y oyente, es decir, ellos y nosotros, por una igualdad del estatus de la lengua de señas colombiana como una lengua del mismo estatus del español y de otras lenguas. Por eso digo que lo de la acción que el ILUT tendría al abrir los cursos de lengua de señas colombiana apunta a esta acción política. Tiene que ver con esta acción política, es decir, estamos dándole una igualdad de estatus a la lengua de señas como si fuera el inglés, el francés, el mandarín, el español, en fin. Entonces, ese es el contexto en el que hemos trabajado. Ya está esto, perdón, me devolví. Fundamentos para la propuesta del curso de didáctica. Ese era el contexto. Ahora, los fundamentos. Incluso el propósito de inmediato, mediano y largo plazo. Uno, avanzar en la formación pedagógica y didáctica relacionada con la lengua de señas colombiana como L2. Tengo que decirles que no existe en el país una propuesta que forme profesores de lengua de señas colombiana. Proponer una alternativa para profesores de lengua de señas que tienen experiencia empírica, es decir, la lengua de señas sí se enseña, pero ¿quién enseña lengua de señas? Pues personas que saben lengua de señas, que tienen buen dominio de la lengua de señas, generalmente personas sordas, y la enseñan aludiendo o acudiendo a alguna información, algún reconocimiento de enfoques, de las propuestas que se hacen de pronto en el INSOR, de lo que ellos a bien tienen, pero no porque haya un proceso de formación de los profesores en lengua de señas colombiana. Por eso decimos, necesitamos abordar la lengua de señas como objeto de aprendizaje en términos científicos.
Por otra parte, difundir y promover el uso de la lengua de señas entre personas oyentes como aporte a la inclusión social. Entonces, miren cómo cada vez crece más el número de personas que quieren saber lengua de señas, que no solamente porque tienen cerca a una persona sorda o porque les parece interesante, sino porque de verdad empiezan a encontrar un valor en la posibilidad de comunicarse bien con las personas sordas. Así que ese sería un factor de inclusión. Promover el conocimiento y las competencias interculturales entre personas oyentes y sordas, así como lo hacemos con el inglés, con el francés, con el mandarín, en fin. Contribuir al ejercicio de la ciudadanía mediante la difusión de la propia lengua. Cuando un profesor de lengua de señas, una persona sorda, enseña lengua de señas, perdónenme, está ejerciendo su ciudadanía, está difundiendo su lengua. Y esto constituye un impacto en la inclusión social y va a disminuir barreras comunicativas de los no señantes, es decir, los no señantes somos nosotros. Y generalmente creemos que va a ser muy difícil comunicarnos con una persona sorda. Entonces, eso son factores que fundamentan. ¿Quién realiza la propuesta del curso de didáctica de la lengua de señas colombiana? Como L2, un equipo interunidades de la Universidad Distrital y la cooperación del INSOR. Esto es muy importante, es relevante y quiero destacarlo aquí. Como vieron ustedes cuando les hablé de los grupos de investigación que hemos venido trabajando, en fin, pues digamos que la investigación va generando resultados, teorías, explicaciones, en fin. Pero la acción mancomunada de decir, propongamos un curso, propongamos un programa, propongamos un diplomado, ofrezcamos esto a la comunidad, ese tipo de acciones son acciones que van contribuyendo a que efectivamente se desarrollen los procesos, se logre impactar a la comunidad. Y el hecho de que aquí hayamos acudido a la estrategia de alianza entre unidades de la universidad es muy importante para ver el efecto del trabajo solidario, del trabajo mancomunado, de lo que va a resultar en esta propuesta. Aquí tenemos 3 unidades de la Universidad Distrital. El Centro Acacia, con los módulos Cultiva y Apoya. Yo soy la coordinadora de Cultiva y soy quien coordina este proceso. Y la profesora Miriam Borja es integrante del módulo Apoya en el Acacia, en el Centro Acacia. Y dadas nuestras condiciones de módulos, Cultiva se ocupa de la formación de profesores, Apoya realiza acciones para favorecer que no haya tanta vulnerabilidad, para favorecer la eliminación de barreras, en fin. Eso es el Centro Acacia. El proyecto NEIS de la Facultad de Ciencias y Educación, que se ha dedicado a la formación de profesores para la diversidad. El proyecto NEIS está aportando fundamentalmente una profesora, una docente muy importante experta en lengua de señas, intérprete de lengua de señas, magíster en educación, que va aportando elementos teóricos también junto con el Centro Acacia para la formulación de la propuesta. El ILUD de la Universidad Distrital ha hecho una labor fundamental en términos de, primero, encargarse de la plataforma y de las plataformas que van a servir para dar el curso, para depositar allí toda la estructura del curso y para sostener la posibilidad del desarrollo del curso, porque el curso es virtual o se va a hacer de manera remota, mejor dicho. Entonces, el ILUD hace todo este proceso, probablemente va a ser quien gestione el desarrollo del curso, así que el ILUD hace una labor fundamental en interpretar y dar arquitecturas, arquitecturas digitales para poder realizar el curso.
Y hemos contado con el apoyo del INSOR. Históricamente hemos contado con ese apoyo en distintos momentos. Con el curso tuvimos una primera etapa de mucho apoyo, incluso para pilotear parte del curso. Los profesionales sordos del INSOR estuvieron siendo estudiantes del curso para ver cómo le llegaba el curso a personas sordas. Entonces, ese es el equipo de la propuesta. Así que esta intervención, en cierto modo, es una voz de todo el equipo. Problemáticas que intenta atender el curso. Ya más o menos lo he dicho, la falta de formación de profesores en lengua de señas colombiana. No existe en el país una licenciatura en lengua de señas colombiana. No lo vamos a resolver con este curso, porque la licenciatura es mucho más amplia y este está dedicado a la didáctica. La enseñanza de la lengua de señas ha sido más bien empírica. Muchos profesionales interesados en la enseñanza de la lengua de señas colombiana quieren adquirir fundamentos que les permitan realizar su acción de manera más idónea. Hay un detalle aquí, que es que los modelos lingüísticos de lengua de señas colombiana también desarrollan formación de lengua de señas en las instituciones educativas, sobre todo en preescolar y hasta la educación superior. Los modelos lingüísticos generalmente no tienen ninguna formación pedagógica y didáctica. Solo son personas sordas con muy buen desempeño en lengua de señas. Entonces, vayan viendo digamos, el nivel de la problemática. Y por otro lado, se carece de una teoría de didáctica de la lengua de señas colombiana. No hay teoría sobre eso. Entonces, el curso pretende avanzar un poco en ese sentido. También hay falta de profesionales en ejercicio formados para enseñar lengua de señas colombiana. Entonces, no es fácil encontrar profesionales para las instituciones de educación superior que ofrecen programas de formación de intérpretes, traductores, docentes, en donde la lengua de señas sea un área obligatoria o electiva. Y para las CIES que ofrecen en sus programas de extensión cursos de lengua de señas colombiana dirigidos a toda la comunidad educativa, es urgente que haya profesionales formados en este campo. Los principios orientadores para nuestra propuesta. Sobre la educación, pues, ante todo, es un acto de comunicación que ha de incluir a todas las personas, ¿cierto? Educar en y con y para la diversidad y la diferencia. Ya dijimos que ningún estudiante debería quedarse atrás. El sentido de la formación de educadores. El profesor como intelectual necesita ser formado. El sujeto del que estamos hablando. El sujeto es ante todo un sujeto de discurso, sea cual sea la condición del sujeto. Es un sujeto de derechos y deberes, con voz, con opinión, con razón, con emoción, cualquiera sea su condición. Por esa razón, más que la lengua de señas en sí, se forma el sujeto discursivo autónomo, responsable, comprensivo, actuante y solidario, sea en la lengua que sea, en este caso, en lengua de señas. Y los campos de formación. La especificidad de los campos de conocimiento va generando un conocimiento, unas formas de representación, de legitimación y comunicación que tienen que ser aprendidas, que tienen que ser elaboradas conceptualmente como campo y como prácticas. Es decir, exigen lo que Duval llama una apropiación noética y semiótica y también pragmática. Entonces, si todo este es el marco de principios orientadores, nosotros nos situamos en un trabajo que ya les mencioné, que es el trabajo de los referentes curriculares de 2014 del proyecto Alternativa, en donde postulamos cuáles son los campos o los aspectos configurantes del saber profesional del profesor de lenguaje y comunicación. Observen que he dicho lenguaje y comunicación, no he dicho lengua. Del profesor de lenguaje y comunicación. Decimos que un profesor tendría que ser formado en una dimensión profesional,
en donde él configura el para qué de la educación y de la acción del profesor, en una dimensión pedagógica en la que tendría que configurar un saber sobre para qué, en qué y a quién formar en lenguaje y comunicación. Y un aspecto didáctico en el que tendría que formarse en el campo específico y focalizado del área, en este caso en la lengua de señas colombiana, y en los procesos de enseñar y de aprender, que son diferentes. Una cosa es el proceso de enseñar y otra cosa es el proceso de aprender. Entonces, en este caso, nos situamos, perdón si estoy acá, nos situamos en el factor didáctico, ¿cierto? Sabemos que no se puede omitir el profesional, que no se puede omitir el pedagógico, pero nos vamos a situar en el didáctico, que es en el campo que hemos hecho, diseñado el curso. Por eso hablamos de didáctica del lenguaje y la comunicación como el fundamento. Cuando decimos eso, quiere decir que comprendemos la didáctica del lenguaje y la comunicación como una región de la pedagogía y como un campo disciplinar basado en la comprensión del lenguaje como facultad humana. Eso quiere decir que es un aspecto invariante a todas las didácticas de las lenguas. Ante todo, una lengua es un desarrollo del lenguaje como facultad humana. ¿Sí? Estudiar una lengua necesita tener claridad de que es una expresión del lenguaje como facultad humana. Y en ese sentido, comprendido así, entonces ya nos vamos a especificidades. La didáctica del español, la didáctica del inglés, la didáctica de la lengua de señas, y etc. Esto tiene sus implicaciones muy fuertes que implican que haya una comprensión general del lenguaje como facultad humana y específica de la lengua que se está enseñando. Nosotros nos hemos ido por una perspectiva didáctica que tiene que ver también con teoría que hemos ido desarrollando, que habla de que en la dimensión didáctica es necesario comprender las relaciones entre profesor, estudiante y saber, y que en esas relaciones aparecen factores que es necesario desarrollar. Y por eso hablamos del factor epistemológico, en donde situaríamos a la lengua para comprender esa lengua, la naturaleza de la lengua de señas colombiana en este caso, su carácter visogestual, el hecho de que tiene unas complejidades distintas, sintácticas, semántica y pragmáticamente a la de las lenguas orales, que tiene sus propias formas de estructuración y desarrollo y sus propias manifestaciones. En el factor intelectivo afectivo, estaríamos hablando de la comprensión de las condiciones de las personas que aprenden lengua de señas colombiana. Puede ser, cuando no es L2, pueden ser las mismas personas sordas, entonces la persona sorda aprendiendo su lengua natural, desarrollando su lengua natural, y si la ponemos como L2, entonces personas oyentes que están aprendiendo lengua de señas y qué condiciones tienen esas personas para aprender lengua de señas, qué les favorece y qué les obstaculiza, fuera de la edad, las condiciones, el contexto, en fin. El factor comunicativo, que tiene que ver con que el profesor empiece a desarrollar una gran sensibilidad sobre la relación entre el saber y el proceso de aprender. Y entonces tiene que pensar muy bien la relación de comunicación, del uso de los recursos, de la adaptación de las tareas, del diseño de las instrucciones, de la relación entre el proceso y la evaluación, en fin. El factor comunicativo está mostrando elementos que ya llevan al aula los procesos diseñados por el profesor. Y el factor mediacional
que es el factor que estudiaría el papel de las mediaciones que se eligen en los aprendizajes respectivos. Estos factores son los que fundamentan nuestro curso y nosotros desarrollamos el curso con base en estos factores generando módulos. El módulo epistemológico, el módulo intelectivo afectivo, el módulo comunicativo y mediacional. Unimos esos dos y creamos 3 módulos más uno introductorio. Entonces, esa es la base del curso. ¿Por qué? Porque también vemos, el curso también está orientado a que el profesor comprenda y aplique, comprenda y aplique. La acción didáctica del profesor fundamentalmente se caracteriza por diseñar, evolucionar, ejecutar, valorar y evaluar. La acción didáctica. Otras acciones del profesor, pues digamos que la pedagógica tiene que ver mucho con la supervisión, con la comprensión, con el articular muy bien los contextos educativos a los que se debe, las condiciones de los estudiantes, la valoración de la relación entre, por ejemplo, el PI, lo que propone la institución, lo que propone el área, lo que va a proponer ya específicamente su trabajo de aula. En el factor pedagógico decíamos que el profesor necesita tener claridad sobre el qué y el para qué enseña en este caso lengua de señas colombiana. Pero la acción didáctica es concreta, ¿no? Tiene que diseñar, hacer sus diseños didácticos, evolucionar. Fíjense que no estamos diciendo evolucionar, entiéndase como ejecutar, pero no dejamos ejecutar porque creemos que el diseño, cuando se lleva al aula, evoluciona y le muestra al profesor lo que sí funciona, lo que no funciona, lo que él nos esperaba, en fin, y puede que salga una posibilidad de un nuevo diseño, por eso hay que valorar también y evaluar. Entonces, en ese sentido, el curso va a ser la formación teórica y la formación metodológica. Y el profesor tendrá que ir llevando a cabo una propuesta de diseño didáctico en un campo específico que él desee trabajar y elaborar un diseño didáctico a lo largo del curso. Ir elaborando paso a paso, comprendiendo lo que significa lo epistemológico, lo que significa lo intelectivo afectivo, lo que significa lo comunicativo y mediacional, comprendiendo que tienen que ser relacionados y que tienen que lograr una cierta sincronía para poder llevar a cabo y poderlo monitorear y valorar. Y a la vez tiene que diseñar su ambiente didáctico que proviene del diseño didáctico. Es decir, un ambiente didáctico es ya el espacio de desarrollo del diseño, pero ese diseño que se desarrolla allí ha sido previamente elaborado. Entonces, esa relación entre diseño y ambiente es fundamental porque diríamos que el ambiente es el lugar de la evolución del diseño y que las acciones de valoración y evaluación son acciones durante el proceso y a posteriori. Durante el proceso uno puede ir valorando y a posteriori podrá evaluar. Entonces, esperamos que este sea el proceso que se lleve a cabo con la propuesta de los módulos y que los profesores que se inscriban al curso, que en principio se ha dicho que serían más personas sordas, profesores sordos que tienen una cierta experiencia empírica, que quieren avanzar en un conocimiento didáctico, serían los que harían ese curso de lengua de señas. Por esa razón, y esto es ya para concluir, creo que estuvo bastante breve mi intervención, por esa razón consideramos que realizar este tipo de acción como una propuesta de curso en didáctica de la lengua de señas colombiana tiene al menos 2 grandes impactos, al menos, porque se me pueden haber escapado más. Uno,
Impactar la condición profesional del profesor de lengua de señas colombiana. Nosotros en la experiencia que tenemos de formación de profesores, hemos visto que la formación didáctica digamos, es una deuda en los programas de formación de profesores. Y en algunos casos uno observa que tienen componentes didácticos, pero no un desarrollo teórico de la didáctica ni un desarrollo profundo de tipo epistemológico de la didáctica. Si eso es así en los programas de formación de profesores que ya están establecidos, que ya se desarrollan hace muchos años, imagínense lo que pasa con el profesor de lengua de señas colombiana. Entonces, el curso aportaría un poco a mejorar esa condición profesional y a lograr algo de lo que nosotros llamamos la idoneidad didáctica del profesor. Es decir, que el profesor pueda pensar y actuar didácticamente. Y pensar y actuar didácticamente significa que el profesor comprende las relaciones didácticas, comprende que un campo de saber, un campo de conocimiento, es un campo que él tiene que comprender profundamente, estudiar y seleccionar para su trabajo de aula. Es decir, que si yo soy un profesor de lectura y escritura, tengo que conocer enfoques de la lectura, enfoques de la escritura, tengo que conocer problemáticas de esos enfoques y tengo que decidir un enfoque, o por lo menos proponer cómo lo haría en mi aula. También tengo que pensar muy bien en las personas a las que va dirigida mi enseñanza. Entonces, tengo que conocer sus condiciones, su situación, sus diferencias. Obviamente no podemos resolver las diferencias de todas las personas, pero sí tener en cuenta que hay aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la condición de sordera, con la condición de ceguera y con otras condiciones a las que yo debo atender mínimamente. ¿Mm? Y que la edad, las condiciones, el contexto de la formación también cuentan para yo hacer una articulación entre lo epistemológico y lo intelectivo afectivo. Y la otra es el tema de la comunicación y las mediaciones. En los estudios que nosotros hemos hecho a lo largo del tiempo, por ejemplo, han salido tesis doctorales estudiando las consignas de los profesores. Y lo que nos hemos encontrado, las consignas de los profesores, las tareas, en fin, y lo que nos hemos encontrado es que hay muchas fallas en la forma de proponer las consignas, en el tipo de tareas. A veces la tarea no está relacionada con el propósito de aprendizaje que se tiene, en fin. Y por otro lado, el uso de los recursos. Entonces, muchas veces se utilizan recursos porque nos parecen bonitos, porque nos parecen vistosos, pero no porque lo hayamos estudiado a ver qué tanto aporta al proceso de aprendizaje que se tiene. Esos son aspectos relacionados con la idoneidad didáctica y que pretenderíamos estar impactando con el curso. Por supuesto que se necesita es que haya una licenciatura en lengua de señas colombiana, como la hay en español, como la hay en otros campos. Ese es un aspecto que con el INSOR decíamos hace unos 2 años, decíamos, este es el preliminar para ir pensando en la formulación de una licenciatura, porque se necesita. Ese sería un factor de formación de profesores que los pondría en igual condiciones con los demás profesores. ¿No? Eso por ese lado. Y el otro impacto es el aporte al campo disciplinar de la didáctica de la lengua de señas colombiana. Ya les he comentado que no hay teoría didáctica alrededor. En las matemáticas hay mucha teoría en didáctica de las matemáticas. En didáctica del lenguaje y especialmente de las lenguas se ha ido desarrollando, pero no es tan fuerte. En el campo de las ciencias naturales es fuerte la didáctica de las ciencias naturales. Y así en todos los campos disciplinares. Perdónenme. Entonces,
La lengua de señas colombiana todavía no tiene una teoría didáctica alrededor de ello. Por esa razón, ese sería otro de los lugares de impacto que no resuelve el problema todavía. Eso era lo que yo les quería contar el día de hoy. Entonces, todavía tenemos un poquito de tiempo por si quieren hacer preguntas, comentarios, interlocución, que sería muy bueno. Perdónenme porque no los veo. No los veo. Se me perdieron. Bueno, muchas gracias, maestra Dura. Es increíble todo el trabajo y como se dice, que es una voz que representa, digamos, ese grupo de trabajo y también como ese compromiso que tenemos desde el instituto de promover en algún momento el curso de lengua de señas colombiana. Simplemente quisiera recordarles la asistencia, ¿sí? Es importante tenemos una gran asistencia hoy, la mayor cantidad de participantes en cualquier taller de esta semana. Entonces, muchas gracias a todos por ser partícipes de él y como lo mencionó la maestra, pueden intervenir, pueden comentar o preguntar para generar como un círculo de conversación más adecuado. Sí, sí, todavía tenemos tiempito, entonces. Sí. Entonces, comentarios y de nuevo la asistencia, por favor, porque así también fomentamos más estos espacios y ya está en el chat, la volveré a enviar. A ver, anímense. Aló. Sí, señor. Hola, profesora. Pues primero saludarlos. Ujú. Buenos días. Me gusta todo este despliegue que se ha realizado en el Instituto de Lilud. Yo Ujú. soy recién egresado de la distrital. Vi dos materias, eran electivas de lengua de señas. Entonces creo que me falta aprender muy bien, o sea, antes de poder desplegar todo un escenario de la enseñanza de la lengua de señas, yo creo que es pertinente que los profesores aprendan de la cotidianidad, pues el uso de la lengua, para que Ujú. sea con más solvencia y facilidad la enseñanza. Te iba a preguntar que, bueno, estaban hablando de unos cursos que está fomentando el ILUT. ¿Cuándo serían? Si hay que pagar algo, los horarios. La verdad sí estoy interesada. Ujú. Sí, pues digamos, la parte el grupo de trabajo de Acacia en colaboración con el INSOR han generado todo el currículo de este. El curso ya está en la parte curricular, en la parte, digamos, didáctica, del trasfondo. Estamos en la parte de registro en la universidad. Entonces, yo creería que hacia el siguiente año tendrá un costo y pues, de nuevo, invitados a seguir las redes del Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital en Facebook, en Instagram. Ahí estará, digamos, esa información disponible cuando ya el curso esté. En este año no se logró, pero se consolidó a nivel formal, curricular. Samuel. Pero esa era una pregunta para mí. Y la oportunidad es para preguntarle a la maestra Dora Inés cómo en relación a su charla también. Tanto silencio. Pienso, sería que fue claro, sería que fue interesante. O sea, allí hay una manita. Dale, adelante. Continúe. Por favor. Ah, qué bueno Buenos, verte. buenos días, Sí, profe Dora. buenos Muchísimas días. gracias a todos los asistentes. Bueno, profe, primero que todo agradecer el espacio que usted nos brinda el día de hoy y los muchos saberes que nos dejan. Tengo la oportunidad de estar relacionada con los referentes curriculares, producto de esa red académica que es alternativa, Sí. eh, una apuesta muy interesante en el reconocimiento de la diversidad y la educación desde las distintas diversidades. Entonces, es un proceso muy bonito. También soy egresada de la universidad y tuve la oportunidad no de ver lengua de señas, sino de tomar una electiva sobre braille. Ah, bien. Entonces, me encanta el desarrollo que la universidad está dando con relación a este asunto que nos compete a todos los educadores y en ese sentido, pues muy a la espera
de los cursos, de todo ese despliegue curricular que nace desde la investigación, porque como usted misma lo ha mencionado, es necesario como educadores seguir siendo investigadores en esa continua formación, entendiendo que no somos seres acabados de formar, sino que estamos siempre en esa transformación. Muchísimas gracias. La conferencia ha dado luz a lo que está haciendo la universidad. Esperamos que ese despliegue se materialice en esos cursos y gracias por el espacio que nos abre el día de hoy. A ti, muchas gracias, a ti. Esto es muy importante, muy importante. Gracias. Gracias por Muy estar ahí. buenas tardes. Qué Sí, pena, es buenas que no se me ve tardes. la manito levantada, profe Dora, profe Sigue. Mayra, profe Germán y pues todos los compañeros que están aquí presentes. Me impactó, yo soy Lucila Carrillo, soy docente de facultades, hora Sí, cátedra y también docente del ILUT. Me sí, impactó el abordaje que tú le hiciste, maestra, al contexto del lenguaje de señas, que hay veces sí, nosotros ignoramos, porque es más fácil ignorarlo que decir, oye, nos tenemos que volver empáticos. sí, sí. Entonces, pues nada, es animarme, pues yo sí tengo en mi familia personas que han trabajado con personas con esta discapacidad y, y, y traté de aprenderlo, pero durísimo. Toca Sí, de verdad sí, señora. meterle mucho la ficha, profe, pero le juro que allí estaré muy presta a escuchar y muy presta a que su merced nos colabore. Pues eso es Lucila, ¿cierto? Sí, señora. Lucila, es un gusto escucharte, ver tu reacción y tienes que saber que el Centro Acacia, el ILUT, NEIS, estamos para ustedes, así que no lo dudes. Acérquense a ver todos estos materiales, los cursos de Acacia. Por ejemplo, los referentes curriculares son gratuitos, están en la página del doctorado, uno los busca allí y los descarga. Hay una cantidad de recursos que se pueden utilizar y que en la medida en que uno quiera desarrollar procesos, lo va a poder hacer. Así que bienvenida y gracias por esa participación. No a su Buenos merced, días. de verdad. Sí, señora. Buenos días. Yo soy la profe Jessica Rodríguez del INLUT y también soy egresada de la Universidad Distrital y tuve la oportunidad de ver como en lectiva lengua de señas, necesidades educativas especiales, también estuve en la lectiva de braille, como que siempre me ha llamado Sí. mucho la atención este campo. Y el escuchar hoy que el INLUT va a abrir un espacio para la enseñanza de esta lengua de señas me parece muy bueno, porque siento que antes de yo ver estas selectivas, digamos que no tenía como una perspectiva real de lo que es la lengua de señas colombiana y de lo que esta implica y de las barreras tan grandes que desafortunadamente tenemos, porque sí, porque no hay docentes, porque no hay personas interesadas en esta lengua. Pero después de ver las clases y estar inmersa en esto y de aprender eso, a decir mi nombre, a saludar, creo que esto anima muchísimo a no solo a tomar la clase, sino también a invitar a otras personas, a otros estudiantes a que también lo hagan. Yo soy docente de inglés y obviamente siento que el inglés es muy importante, pero la lengua de señas es algo que enriquece el alma, no sé, yo siento que cuando Sí, yo vi esa materia, sí. como que mi perspectiva acerca de muchas cosas, acerca de la inclusión cambió y me parece muy interesante que Liluz vaya a abrir este espacio porque siento que se va a llenar y que también como docentes estamos en la necesidad de hacerle ver a nuestros estudiantes que también es una lengua que pueden ver y que entre más personas la vean y más personas se capaciten al respecto, pues también vamos a abrir como a desaparecer, a intentar desaparecer esa barrera que tenemos a partir del conocimiento de la lengua. Entonces estoy muy contenta de escuchar eso. Ay, gracias. Qué bueno. Así que vamos a hacerle toda la fuerza a Lilith para que llegue a abrir ya los cursos y para que nos vaya bien, porque nos tiene que ir bien. Digamos que hay muchos factores ahí de riesgo,
em, la comunidad sorda y los que se ocupan de las comunidades sordas no son fáciles. Entonces, por ejemplo, ellos dicen que solo pueden enseñar la lengua de señas los sordos. ¿No? Ese, por ejemplo, es un factor. Entonces yo los molesto porque trabajo mucho con ellos. Les digo, sí, pero díganme dónde están los sordos formados. Entonces, pues por eso se tienen que formar, pero pues no quiere decir que tengamos que pasar por encima de sus convicciones y de de lo que ellos piensan que es la defensa de la lengua de señas, aunque ya están en otra tónica, porque ya vemos que, por ejemplo, la lengua es de todos. En el momento en que las lenguas son de todos. En el momento en que nosotros aprendamos lengua de señas, yo les digo, decía la profesora Lucila, eso es muy difícil. Cierto, yo llevo trabajando con personas sordas muchos años y no sé lengua de señas, sé rudimentos, me puedo comunicar con ellos, pero no sé lengua de señas, sigo necesitando intérprete porque no me he dedicado y no tengo el tiempo, no voy a decir que es falta de intención, no he tenido el tiempo, pero es difícil la lengua de señas por ese carácter visogestual que es tan distinto a las condiciones semióticas y noéticas de las lenguas orales, pero no es imposible. Hay muchas personas que ya saben y cuando un sordo ve que un oyente lo saluda en lengua de señas y le hace algunas señas que le dicen, oye, quiero comunicarme contigo. Eso ya empieza a ser un factor de lo que se llama interlengua y que la gente quiera trabajar comunicarse con el otro, se interesa por el otro. Esos son factores de inclusión. ¿Que nos falta un camino largo por recorrer? Sí, pero lo podemos hacer. Por ahí hay una manita levantada. Sigue. Siga manita levantada. Rosa. Creo que soy yo. Muy buenos días, sí señora, muy buenos días. Buenos días. Sí, indiscutiblemente, pues felicitaciones y qué bonito que me siento personalmente motivada porque si estamos hablando de un mundo sin barreras y sobre todo el ILUT que propende el romper ese tipo de barreras, pues qué mejor que implementar y que nos pongan a nosotros como docentes la curiosidad en estos aspectos de inclusión. Nunca lo había pensado como tomarlo de manera formal. Siempre uno dice, bueno, si se me presentara el caso, si de pronto tuviese la oportunidad, pero ¿por qué no buscar de pronto esos mismos espacios? No esperar a que la vida me presente una persona a la que le pueda colaborar, sino lo que digo, sea por curiosidad o por esa misma necesidad de inclusión con estas personas. Entonces, el romper esas barreras de comunicación y que ya son parte de la cotidianidad, me parece excelente y es una forma de ser incluso empáticos, hasta ser mejores personas para abrir esos canales de comunicación entre todos. Y como Así docente, como es. formadora, mucho más. Me encanta, me encanta. Muchas gracias. Ay, Rosa, a ti muchas gracias por esas voces. Se nos acabó el tiempo, Sí. maestra. Muchas gracias de nuevo. Con ustedes estuvo la doctora Dora Inés Calderón, doctora en educación, profesora de la Universidad Distrital, experta en didáctica y en enseñanza del español y el lenguaje y coordinadora del programa CASIA. Entonces, fue un gran honor y muchas gracias a su participación, sus intervenciones, maestros, muchas gracias. Esperamos tener estos espacios, estén muy informados a través de las redes sociales del instituto, porque ahí van a promoverse, digamos, los cursos y todos los avances. Entonces, finalmente, los que no hayan llenado la asistencia, acá les envío el último link y muchas gracias. Hasta luego. A ti, Germán, y a todos, todas y cada uno y una de las que estuvieron aquí presentes, muchas gracias por escuchar y pues ojalá nos veamos por ahí en el camino. Muchas gracias. Hasta luego.